Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a tratar de comenzar este vivo explicando algunas cosas que surgieron de la semana, ¿sí? Vamos a tratar de sacar todas las dudas. Yo les voy a pedir a los que se vayan uniendo que compartan sus casos, ¿sí? Quiero contarles que la semana pasada el vivo se cortó, no entendimos por qué, esperemos que hoy no pase, pero se cortó de repente, ¿sí? Y cuando quisimos recuperar la grabación, el archivo estaba dañado y por eso no se pudo compartir el domingo la repetición del vivo. Aún así se pudieron rescatar algunos cortes que en la comunidad Paulines fueron subidos ayer, porque recuperamos muy poquito del vivo. Hola Claudia, buenas tardes. Entonces, espero que hoy no se corte y espero que mañana lo podamos subir, lo que haya quedado de hoy. Les quiero contar que este momento, la verdad, para mí es un momento muy lindo para terminar la semana con el mareo, con todo lo que hacemos durante la semana, mareo, vértigo, inestabilidad. Es un momento muy lindo para terminar, ¿sí? Porque me permite concluir lo que la semana deja, ¿sí? Sobre todo de lo que comentan por acá, lo que comentan en los reels, los que comentan los reels buscando una ayuda sobre su caso, pero también todo lo que sucede en el vivo presencial, en el consultorio puramente dicho. Y del consultorio quedan muy buenas anécdotas de aprendizaje, ¿sí? Y que nos permiten pensar un poco más. Yo no me puedo acordar en este momento de toda la semana paciente por paciente, pero siempre me quedan algunos casos puntuales, ¿sí? Estamos pasando, por ejemplo, algo común de este tiempo, algo común es que está sucediendo que muchos pacientes están cursando con problemas de índole quirúrgico. Siempre hablando del oído, ¿verdad? Hablando del oído, del sistema del equilibrio. Algunos problemas que son de índole quirúrgico, por ejemplo, son los tumores, los schwannomas del octavo par craneal. El octavo par craneal, o estato acústico, o nervio auditivo, es el nervio que comunica el oído interno con el tronco del encéfalo y de ahí al cerebro. El octavo par craneal es cortito, va del oído hasta el tronco del encéfalo a esta altura, ¿sí? Y en ese cable nervioso se suele dar una patología que se llama schwannoma vestibular o neurinoma del acústico, ¿sí? Más allá de que el nombre tiene que ver con características de la tumoración y no nos vamos a meter a hablar de tumores, pero generalmente cuando supera cierto tamaño el tumor, se opera, ¿sí? Y no solo ese tipo de problemas que son anatómicos, porque el tumor cuando va creciendo va comprimiendo las estructuras vecinas, y muy vecino a este nervio tenemos el cerebelo, y el cerebelo es un órgano clave en la coordinación de la motricidad del cuerpo, por ende del equilibrio. Cuando se altera el cerebelo nos da una inestabilidad complicada, difícil, crónica. ¿Sí? El otro día alguien me escribió por un cuadro cerebeloso que está en una condición crónica, está intentando estar mejor. Bueno, cuando tenemos problemas crónicos como el cerebeloso, ¿sí? O el Parkinson, que son todas condiciones del sistema nervioso central a esta altura de la cabeza, o si me miro de costado más o menos a esta altura, ¿sí? Cuando tengo ese tipo de condiciones, ya son crónicas, son inestabilidades un poco difíciles, sobre todo cuando son severas. Cuando decimos severas, lo que estamos hablando es el grado, ¿sí?, de discapacidad que genera. La severidad, a grandes rasgos, la podemos medir en leve, moderada y severa, ¿sí? Una inestabilidad severa, creo que acá nadie tiene una inestabilidad severa, porque el que tiene una inestabilidad severa le es muy difícil caminar. Generalmente o va a silla de ruedas o está con un andador, con una marcha muy difícil, ¿bien? Y ese tipo de complicaciones, sobre todo el cerebelo, cuando es severo, nos llevan a esa condición.
Les decía que me escribió alguien que estuvo preguntando por cerebeloso, por la rehabilitación, y bueno, una rehabilitación de ese tipo de problemas es algo que se da de forma crónica, ¿sí? Es un tratamiento, no les voy a decir de por vida, pero sí es un tratamiento de largo plazo. No son 10 sesiones de rehabilitación, tiene otro criterio el manejo de rehabilitación de ese tipo de problemas. Por eso, cuando tenemos problemas crónicos de inestabilidad, yo siempre les digo que para el mareo el mejor es el otoneurólogo. Cuando tenemos problemas crónicos, necesitamos neurólogos que entiendan de rehabilitación, no cualquier neurólogo, porque el neurólogo que no trabaja mucho con lo motor y la rehabilitación no entiende cómo generar derivación a rehabilitación y cómo rehabilitar un paciente que tiene una condición neurológica crónica, porque está muy enfocado en diagnosticarlo, ¿sí? Más desde lo médico. Entonces es mejor ponerse en manos de un médico fisiatra, ¿sí? O de un neurólogo que trabaje más con la parte de motora, ¿sí? En rehabilitación. Entonces ya tiene otro criterio, ¿sí? Y la macana de esto es que mucha gente, por ejemplo, ayer me escribió la hija de una señora que tuvo una ACV, una secuela de ACV, tiene que rehabilitar. Y está un poco desorientada porque la rehabilitación es una parte de la medicina que no todos manejan. Rehabilitar un paciente es un proceso que no todos saben manejar, que no todos saben evaluar y no todos están preparados o entrenados para llevarlo a cabo, ¿sí? En la rehabilitación de pacientes crónicos, sobre todo neurológicos, el tiempo es lento, se evoluciona de forma lenta. Las ganancias y las mejoras son en meses un poquitito así, en meses un poquitito así, comparativamente con rehabilitación vestibular, donde por ejemplo una patología aguda que como mucho tarde 3 meses en resolverse, 10 sesiones de rehabilitación y está bastante bien el paciente o en lo más óptimo que puede estar impecable sin síntomas, en 3 meses, nada que ver. En 3 meses un paciente crónico que empieza una rehabilitación recién está empezando a adaptarse al proceso. ¿Por qué le digo esto? Porque en patología vestibular hay mucho de condición crónica y sobre todo la mayoría que está en condiciones crónicas, sobre todo los que me siguen a mí, me han comentado muchos, están desorientados porque no tienen diagnóstico, no saben bien qué hacer, no tienen un diagnóstico claro. Entonces, ahí, lo repito siempre, lo recomendable es empezar a hacer diagnóstico, ¿sí? Y entender la condición, si es aguda o si es crónica. Lamentablemente, no está bueno pasar por problemas de salud. Y cuando es crónico el problema, menos bueno está, porque es algo que ya se instala, ¿sí? Y rehabilitar eso demanda un gasto energético y emocional por parte de la persona y el equipo interdisciplinario que debería tratarlo, importante. Si yo tengo un problema agudo general, vamos a suponer, con 3 estímulos por semana que le genera al paciente de una forma u otra, sin una dosis de ejercicios o terapéutica muy alta, ando bien. Ahora, un paciente crónico necesita un estímulo más frecuente y más largo y más intenso, ¿sí? Trabajando desde lo físico. Por eso, entre paréntesis, recalco como siempre, que es necesario trabajar el aspecto emocional. En los pacientes que son crónicos necesitarían por lo menos tener un acompañamiento terapéutico psicológico, ¿sí? Yo muchas veces les digo que ustedes se pueden trabajar a sí mismos y trato de darle herramientas para que no pierdan tiempo, porque por ahí no todos acceden a tratarse con un psicólogo o no tienen el tiempo. Entonces, cuando estoy en condición crónica es necesario poder ir a esa instancia de acompañamiento, porque necesito trabajar muchas cosas internas. De hecho, muchas veces el crónico necesita ir acompañado de psiquiatría. Es normal que la psiquis se me altere cuando tengo un problema neurológico, ¿sí? Tumores, cerebelo, problemas degenerativos del sistema nervioso. Entonces, eso es un aspecto importante. Y muchas veces los profesionales que tratan eso no están preparados para barajar todo un equipo interdisciplinario que tiene que tener el paciente, ¿sí? Se los digo y repito esto, para que los que están en problemas crónicos entiendan que probablemente van a necesitar más de un profesional que los esté tratando. Les decía, bueno, que esta semana hubo
consultas sobre cosas que son de índole quirúrgica, como el schwannoma, ¿sí? Muchos pacientes con schwannoma vestibular no se operan y muchos que están en el límite, por lo menos mi criterio y algunos de los profesionales en los que yo confío, se animan a esperarlos, ¿sí? Porque sabemos, y esto yo acá hago mucho hincapié, que si el cuerpo y la mente están en un estado tal, ¿sí?, de conciencia, de sanidad, de plenitud, de pureza, pero cuando hablo de pureza no estoy hablando de religión y no se confundan. La pureza tiene que ver con un sistema biológico puro, limpio, que funciona correctamente, sin ruidos, sin aberraciones, ¿sí? Y cuando digo aberraciones, no estoy hablando de nada catastrófico, ¿sí? Una aberración es sencillamente en una vía de información o de conducción algo que descuadra la información de la conducción. Entonces, un sistema biológico en sus condiciones plenas, sanas, puras, funciona bárbaro, ¿sí? Si tengo un sistema biológico, por más que tenga un tumor, que logro darle esas condiciones de pureza biológica, si tengo ese sistema, el tumor no va a tener de qué alimentarse y por ende pueden que empiece a bajar su tamaño. En los schwannomas, lo digo por experiencia propia, he visto en un tiempo determinado bajarle el tamaño del tumor, ¿sí? Con un gran trabajo del paciente de búsqueda de tranquilidad mental, de calma, ¿sí? Por otro lado, he visto pacientes que en 20 años del tumor, con indicación quirúrgica, sin haberse operado, el tumor no creció. Tengo una paciente que hace 20 años le dijeron que se tenía que operar y ella no se operó. Y el tumor el día de hoy está igual que cuando le dijeron que se tenía que operar y ella hizo una vida normal en 20 años. Hablando de una persona de 55, es bastante evidente que puede haber un manejo, ¿sí?, dentro de ciertos límites. Ahora, suponete, tengo un tumor en el oído que es muy grande, lo voy a tener que operar. O sea, siempre hablemos de cosas razonables, ¿sí? Nadie está diciendo acá que no se tengan que operar. El punto es que cuando estoy en ciertos parámetros que están en el límite, a veces puedo jugar y esperar, darle a mi cuerpo mejores condiciones de pureza biológica, como explicaba recién, y el tumor puede empezar a disminuir. Y con esto no quiero que entiendan que estoy vendiendo un tratamiento, que estoy diciendo que los tumores no se operen. No. ¿Sí? No estoy diciendo eso. Estamos hablando, ¿sí?, de que si yo al tumor le quito las posibilidades de crecimiento, el tumor es probable que no crezca, ¿sí? Y como digo siempre, el cuerpo tiene capacidad de defenderse de agentes patógenos, de sustancias nocivas. El cuerpo tiene capacidad. Obviamente, si yo le meto por la nariz una sustancia química totalmente contaminante en exceso y la tasa de recuperación del cuerpo no va a alcanzar para poder luchar contra eso. Pero el cuerpo va a tender a luchar. Entonces, si tengo determinadas condiciones, puedo ir jugando, ¿sí? Ahora, esta charla, que como les explico, que tiene que ver con los tumores, también tuve un par de pacientes con condiciones anatómicas, como el síndrome de Arnold-Chiari. El síndrome de Arnold-Chiari tiene que ver con una retracción en la zona del tronco, del encéfalo, acá adentro, bien en el medio, en el centro del cuello, ahí pasa la médula. Y la médula termina en el tronco del encéfalo, ¿bien? Hay otras estructuras, pero a grandes rasgos, el Arnold-Chiari es una retracción, ¿sí?, de esa parte del cerebro, me la tira hacia abajo. Obviamente que también es quirúrgico. He visto síndromes de Arnold-Chiari severos, ¿sí?, que han sido operados,